Aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola: uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó en el camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y haciendo las espinas juntamente la ahogaron, y naciendo las espinas. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida dio fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas clamaba el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué es esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola: la simiente es la palabra de Dios, y los que de junto al camino estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, y que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, matiéndose, son ahogados de los cuidados y las riquezas y los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija y la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta, ni cosa escondida que no haya de ser entendida de venir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y aconteció un día en que entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Y despertó él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Y les dijo: ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron, y diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedece? Y navegaban a la tierra de los Garadenos, y que está delante de Galilea, y saliendo a ir a la tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía un demonio ya de mucho tiempo, y no vestía vestido ni estaba en casa, sino que en los sepulcros. El cual vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba y le guardaba preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿qué nombre tienes? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no le mandase ir al abismo.
Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraban en los puercos, y el hato se arrojó en el despeñadero, en el lago, y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a las ciudades y por las heredades, y salieron a ver qué había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, y vestido y en juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, más como había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaba que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para entrar con él, mas Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios Jesús con él. Y aconteció que, volviendo Jesús, recibió la gente, porque todos le esperaban. Y aquí un varón llamado Jairo, que era el príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía a su única hija, como de 12 años, que estaba muriendo, y yendo le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, llegándose por las espaldas tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando, y postrándose delante de él, declaróle todo lo que de todo el pueblo, la causa por la que le había tocado, y cómo luego había sido sana. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyendo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo: no lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y luego sus padres estaban atónitos, y a los cuales él mandó que a nadie dijese lo que había sido hecho.